Entonces, buenas noches, compañeros, usuarios de los recursos em, digitales, tutores y demás. Vamos a presentar los desafíos del emprendimiento, una mirada a las barreras laborales, comerciales y tributarias. Luego vamos a estar presentando mi compañera Dayana Mariela Jiménez Bulla, mi compañera Aida Catherine Roa Montañez, María Adriana Torres Vera y quien les habla, Jessica Alexandra Ruiz Díaz. Va a haber una parte introductoria al panorama del emprendedor y pues el ecosistema de un emprendedor en Colombia es uno de los más dinámicos de América Latina, pues se caracteriza por una alta tasa de natalidad empresarial, pero es un arma de doble filo porque los informes sectoriales pues de los organismos nacionales indican que pues el tejido empresarial está compuesto por un 90% por microempresas y pues pequeñas y medianas pymes. Para entender a qué se enfrenta un emprendedor, se deben comprender que el origen del negocio pues termina la resiliencia. Las causas principales por las que se crea un emprendimiento en Colombia va por oportunidad. Son aquellos que nacen de la identificación de una brecha en el mercado, innovación tecnológica o escalabilidad comercial. El emprendimiento por necesidad son negocios que surgen como una alternativa de autoempleo e ingresos inmediatos ante pues un rígido mercado laboral formal y son los más vulnerables a una carga tributaria y regulatoria. Y pues la gran mayoría opera bastante tiempo de manera informal. El reto de la formalización es uno de los retos más importantes que va en este tema porque es una transición muy complicada, empezando para acceder al sistema financiero y créditos bancarios, ya que muchos emprendedores no cuentan con una buena vida crediticia o empiezan con poco capital. Establecer relaciones comerciales es un poco complejo también y más que todo se trata de proteger como el patrimonio personal, separándolo del negocio mediante figuras jurídicas, que es como lo más recomendable en ¿Qué, mi estos amor? ¿Qué casos. pasó? Entonces continuamos con los factores del entorno. Los factores del entorno. La barrera a los 5 años de la mortalidad empresarial, estudios de supervivencia empresariales, son aquellos que nos muestran aproximadamente entre el 70% y el 80% de las nuevas empresas, cuando fracasan antes de alcanzar su quinto año de operación, concentrándose en el mayor riesgo en los 2 años, de 2 a 3 años. El ahogo del flujo de caja. La falta de liquidez es provocada por la combinación de bajas ventas al momento de iniciarlas y altos costos fijos de operación. Esa es una de las principales causas de muerte prematuras en los negocios. La trampa de la informalidad es el costo de ser informal. Es alto, es aquel que limita el crecimiento, pero el costo de formalizarse de golpe puede ser letal si no se cuenta con una estrategia de planeación financiera. El síndrome del todero y el desgaste operativo. Al iniciar, el emprendedor suele ser el gerente, el contador y el vendedor. Es el encargado de empaques y envíos y el administrador de redes sociales. Esto tiene una falta que es la delegación, muchas veces obligada por la falta de presupuestos para contratar. Entonces, pues esto conlleva a que una sola persona pues realice todas las actividades. Genera un desgaste físico y mental. Al consumir todo el tiempo del día a día operando todas estas actividades que se deben de hacer. Y de esta manera el emprendedor pierde la capacidad estratégica para pensar en el futuro, en las alianzas o el crecimiento del negocio. La falta de validación y el ego del producto. Es un error muy común
al lanzar un producto o servicio al mercado basado únicamente en el gusto personal del fundador, sin verificar si realmente existe una demanda real. Muchos negocios fracasan en sus primeros meses porque omiten la creación de un producto mínimo viable o estudios de mercado locales, invirtiendo grandes sumas en el inventario que termina estancado porque el consumidor local no lo necesita o no está dispuesto a pagar ese precio. Deficiencias en infraestructura vial y costos logísticos. Fuera de las tres grandes capitales, la geografía y las deficiencias en la infraestructura vial en Colombia representan un sobrecosto logístico enorme. Los fletes de transporte, los tiempos de entrega impredecibles y el costo de traer mercancías o insumos desde los puertos o centros de distribución o principales elevan el costo de adquisición de inventario. Para el pequeño comercio regional, esto reduce drásticamente el margen de ganancia frente a competidores gigantes. Barreras en el acceso al capital de escalabilidad. El ecosistema financiero en Colombia cuenta con herramientas para validar la etapa inicial, capital, semilla, préstamos familiares o microcréditos, pero carece de un puente sólido para el escalamiento. Las empresas jóvenes se quedan atrapadas en un valle de la muerte financiero. No son lo suficientemente grandes para atraer fondos de inversión de capital de riesgo. Venture Capital, pero la banca tradicional les exige años de utilidades demostrables y garantías reales como hipotecas para otorgarles créditos de inestabilidad regulatoria y cambios de reglas de juego. Colombia se caracteriza como una alta volatilidad regular, la disposición y la aprobación frecuente de reformas tributarias, modificaciones en las leyes laborales nuevas y nuevas exigencias de entes de control obligan al emprendedor a estar en un estado de readaptación constante. Esta incertidumbre hace que sea muy fácil realizar proyecciones financieras o a planes de negocio a mediano y largo plazo, de 3 a 5 años, ya que los costos legales pueden cambiar de la noche a la mañana. La fuga de clientes por falta de estrategias de fidelización. Muchos emprendedores concentran todo su esfuerzo y presupuesto en conseguir el primer cliente, pero descuidan por completo el servicio postventa y la retención. En mercados competitivos, adquirir un cliente nuevo es hasta 5 veces más costoso que mantener a uno existente. Los negocios que dependen únicamente de compras esporádicas y no estructuran canales de atención, garantías eficientes o programas de fidelización sufren un flujo de caja inestable. Conclusiones. El análisis de los obstáculos laborales y tributarios evidencia que el marco normativo colombiano padece de una rigidez homogénea que ignora las capacidades de las micro y pequeñas empresas. Al imponer cargas fiscales idénticas y costos de contratación pública inflexible a negocios en etapas tempranas, el sistema genera un efecto expulsión hacia la formalidad. La formalización empresarial no debe entenderse como un acto administrativo inmediato,
sino como un proceso gradual que requiere políticas públicas diferenciadas, donde la carga impositiva y prestacional sea directamente proporcional a la capacidad operativa y al flujo de caja real del emprendimiento. Frente a otras tasas de mortalidad empresarial en los primeros 5 años, se concluye que el fracaso de los nuevos negocios no suele deberse a la calidad del producto o servicio, sino a la asfixia financiera de su operación diaria. La confluencia de retenciones fiscales anticipadas, márgenes reducidos por la competencia de precios, comisiones por adaptación tecnológica y los altos costos logísticos regionales devoran la liquidez. Para un emprendedor, la gestión rigurosa del flujo de caja, la optimización de los ciclos de inventario y la previsión de fondos de contingencia son los únicos escudos reales para atravesar el denominado Valle de la Muerte empresarial. El fenómeno del emprendedor todero demuestra que la viabilidad de una empresa moderna exige un equilibrio inmediato entre la pasión comercial y la competencia técnica. Un negocio no puede sostenerse únicamente con ventas, si carece de planeación tributaria o si desconoce los riesgos jurídicos de una contratación laboral deficiente. El reto comercial de posicionar una marca en mercados saturados debe avanzar de la mano con la alfabetización financiera y digital, obligando al fundador a transitar rápidamente de un rol netamente operativo a uno de gerencia estratégica y delegación. Finalmente, el ecosistema emprendedor en Colombia opera bajo un escenario de constante incertidumbre macroeconómicamente y la volatilidad regulatoria, reformas fiscales frecuentes, inflación de insumos y costos de transporte. En este contexto, la ventaja competitiva de una joven empresa no radica en lo rígido de su plan de negocios inicial, sino en su capacidad de adaptación. La adaptación estratégica de herramientas digitales, diversificación de canales comerciales, la fidelización del cliente local y la flexibilidad estructural son las competencias clave que permiten transformar las barreras del entorno en oportunidades de consolidación en el mercado. Muchas gracias.